hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos. Abran su Biblia en Marcos, capítulo 5, versículo 21 hasta el 43. Vamos a leer hoy, con la ayuda del Señor. Durante nuestro estudio de Marcos estuvimos viendo en cada pasaje, en cada versículo que estuvimos estudiando, vimos el poder de Dios y su misericordia por los seres humanos, caídos, pecadores. Y hoy, una vez más, vamos a ver el poder y la misericordia y la bondad de Dios para con los pecadores, para con todos nosotros, ¿verdad? Entonces, el tema de esta noche se titula El poder y la misericordia de Jesús. Marcos capítulo 5, versículo 21. El sábado pasado estuvimos hablando del endemoniado gadareno. Jesús cruzó el mar para encontrarse con esta persona, solamente por él. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo para Dios es importante la salvación, por lo menos de una persona? Nosotros muchas veces pensamos o queremos predicarles a multitud, o queremos que muchos se salven, y estamos equivocados, porque Dios, una persona y 50 personas es la misma cosa. Él quiere salvar a pecadores. Entonces muchas veces nos lleva tiempo predicarle a alguien. Después de 5 años vos ves que por fin se convirtió y valió la pena. Una persona predicando durante 5 años, ¿verdad? La paciencia que necesitamos para hacer eso, ¿verdad? Porque humanamente para nosotros muchas veces un ratito nos predicamos y después no, este no se va a convertir. Caso perdido este. Y no hay caso perdido para Dios. Para Dios no hay ni un caso perdido, hermanos. Él no perdió ni un caso. Entonces, confiando en eso, en Cristo, nosotros debemos predicar con esa visión. Debemos predicar el Evangelio. No hay ningún caso perdido para Cristo. Nosotros tenemos que sembrar la semilla y dejar que Él haga la obra. Y eso es lo que Él nos muestra en Marcos. En Marcos 5, versículo 21, como Él tuvo misericordia de un hombre importante, como Jairo, ¿verdad? Como Jairo, le hizo caso. Y también a una mujer pobre que no tenía ni un peso, ni un centavo, también le hizo caso. Entonces Dios no hace excepción de personas. Él vino a buscar a los perdidos. El corazón del hombre es uno nomás. El corazón del rico, el corazón del pobre, el corazón del sabio, el corazón del necio. Es la misma cosa para Dios. Entonces Dios vino a salvar vidas. No solamente a sanar, sino a salvar. Bueno, vamos a leer desde el versículo 21 en adelante. Dice la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. O sea, esto era normal para Jesús, ¿verdad? Que mucha gente se reúna alrededor de él. Mínimo, dice los comentaristas, mínimo, la cantidad de personas que le seguían era aproximadamente a 5.000 a 6.000 personas, continuamente, ¿verdad? Dice el versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida
la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que les siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cum, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Una de las cosas, hermanos, que me gusta mucho de mi esposa es su tranquilidad. Una de las tantas cosas, ¿verdad? Es su tranquilidad. Yo vengo de una familia medio temperamental. Creo que eso es parte del ADN, ¿verdad? Medio, no soy tan paciente o tan tranquilo como mi esposa. Pero es algo que siempre, en medio de los problemas o de las circunstancias que hemos pasado juntos, ella es la que siempre me dice: tranquilo. Y yo me apavoro más rápidamente, ¿verdad? O sea, es mi carácter, soy medio apurado, ¿verdad? Entonces observaba eso y me gustaba mucho de ella y siempre anhelaba ser así. O le observaba tengo un cuñado también, ¿verdad? Que es así y para él el mundo entero va a caer, pero él tranquilo, ni se preocupa. Y hay personas así, ¿verdad? Y cuando uno no es así, medio que eso nos confronta. Somos apresurados ante cosas o circunstancias que afectan nuestra vida, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que reaccionan así ante los problemas de la vida. Cuando la solución, o aparentemente la solución, está en la mano de las personas, ¿verdad? Cuando vos sabés que es solucionable el problema, medio que uno se queda tranquilo, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos: no, pero me voy a ir junto a fulano. Ya tenés todo en tu mente lo que vas a hacer ante la circunstancia, una circunstancia difícil, ¿verdad? Pero diferente es cuando no hay nada que nosotros podamos hacer. Se escapa, o sea, no está en nuestra mano la solución. Ese es otro caso diferente. Está fuera de nuestro alcance. Y ahí empezamos a desesperarnos, ¿verdad? A turbarnos y a pensar: ¿qué voy a hacer? ¿Qué haré ante esta tan graves circunstancias, ¿verdad?
ante una enfermedad de repente, ante un problema económico grave, ¿qué haremos? Y muchas veces nosotros los cristianos nos apavoramos también. El mundo está bien que se apavore. ¿Por qué? Porque ellos no tienen en quien confiar, en un ser superior a todas las cosas. No tienen. Sin embargo, nosotros tenemos a Dios a nuestro lado. Pero muchas veces ante esa circunstancia terrible que nos golpea, nos olvidamos. Tenemos todas las promesas de Dios en nuestra mano y sabemos de memoria, pero cuando llega esa situación, desaparecen. Eso es falta de fe. Cuando todo está bien, es fácil tener fe. Es fácil tener fe. Es fácil decir que confiamos. Pero cuando algo difícil o una circunstancia terrible golpea nuestra vida, ahí el Señor nos muestra cómo estamos. A su discípulo le hizo pasar el mar, solamente para eso. Para hacerle ver cómo está su fe. Y el Señor dice en Lucas 18, ¿será que cuando yo vuelva encontraré fe en la tierra? Eso no habla de la salvación. ¿Encontraré a alguien salvo en la tierra? No. ¿Encontraré entre los cristianos personas que verdaderamente van a estar confiando en mis promesas? ¿Será que mis hijos me van a esperar confiando en mis promesas? Eso quiere decir ese pasaje. ¿Encontraré fe en la tierra cuando yo vuelva? ¿Alguien estará confiando en mí con todo su corazón? Pero la fe verdadera, mis hermanos, nos lleva o nos ayuda a seguir confiando en Dios, aun cuando la situación o la solución está fuera de nuestro alcance. Para eso el Señor nos ha dado la fe. La fe no proviene o no viene o no salió de nosotros. La fe que tenemos nosotros ahora de confiar en Dios, Dios mismo puso en nosotros. Pero necesitamos como cristianos crecer en la fe. Está la fe que nos salva, ¿verdad? Que Dios nos puso para confiar en Él. Nos salvó a través de la fe, por medio de la fe. Pero esa fe tiene que ir aumentando cada día en nosotros. ¿Y cómo va a aumentar si no pasamos por problemas? Cuando todo está bien, parece que nuestra fe está allá arriba, por el cielo. Aleluya, gloria a Dios. Pero cuando vienen los problemas está por el piso. ¿Por qué eso? Porque no hay estabilidad. En realidad no hay una fe permanente y no estamos creciendo en la fe. Entonces ahí entra en acción, hermano, cuando nosotros no confiamos o cuando no encontramos una solución, cuando no hay una solución en nuestro alcance para solucionar el problema que tenemos, ahí entra en acción la verdadera fe. Entonces, Señor, yo no sé qué hacer y confío en ti. Dejo en tus manos y yo descanso en ti, Señor. Pero qué difícil eso, ¿verdad? Ahora yo puedo estar diciendo esto. O todo el mundo puede decir, amén. Por eso, hermanos, necesitamos estar firmes. Necesitamos esta fe, hermanos, ante una enfermedad incurable, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer ante una enfermedad incurable? Contra el cáncer. ¿Alguien tiene para curar el cáncer? Todavía no apareció. Una enfermedad incurable. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el hombre? Ante un divorcio, por ejemplo. ¿Quién puede solucionar una infidelidad? ¿En quién yo puedo encontrar solución ante una infidelidad? ¿Quién puede perdonar eso? Un hijo rebelde. ¿Quién te puede solucionar ese problema? Los vecinos no van a hacer, el pastor no va a hacer, los líderes no van a hacer. ¿Qué vas a hacer? Esta semana me causó una gran tristeza. Un hermano me comentó que su hijo está en la droga y está fumando. Y me partió el corazón, hermano. Porque es un chico que yo le conozco desde criatura. ¿Y qué puedo hacer, hermano? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo irme? En ningún lugar. Arrodillarte ante Dios. Y clamarle a Dios. Porque solo Él puede cambiar a tu hijo. Solo Él. Entonces no hay solución.
un serio problema económico, ¿quién te soluciona eso? ¿Cómo? Yo necesito sabiduría, yo necesito sabiduría de Dios para salir de ese problema. Entonces, hermano, nuestro Dios suele usar este tipo de circunstancias para magnificar su poder, para magnificar su gracia en una forma extraordinaria, hermanos. Él usa la circunstancia, soluciona nuestro problema para su gloria. Para su gloria, hermanos. Entonces, por eso dice en Santiago que no tenemos que desesperarnos ante las pruebas, porque las pruebas fortalecen nuestra fe. Las pruebas fortalecen nuestra fe. Entonces es bueno que pasemos por pruebas para que vayamos confiando más y más en Dios. En Marcos capítulo 5, versículo 1 hasta el 20, el sábado pasado estuvimos estudiando, nos narra el encuentro de Jesús con el endemoniado gadareno, que estaba viviendo como un animal, hermanos, un cementerio. Se lastimaba todo, no dormía. Entonces él era manejado por demonios. Y nos muestra cómo Jesús le liberó del poder de Satanás. Algo que solamente Cristo pudo hacer. Y legalmente, meditando otra vez esta semana, pude ver mejor el poder de Dios y la misericordia de Dios por esa persona. Pasó el mar por una persona, para curarle a una persona. Imagínense, hermanos, el amor de Dios por su criatura. Y esta noche vamos a estudiar desde el versículo 21, la primera parte, o desde el versículo 21 hasta el 43. En estos pasajes, o en estos versículos, encontramos a una niña moribunda. Vamos a leer enseguida. Y una mujer que tenía una enfermedad incurable. O sea, para estas personas no había solución. Una niña que estaba muy enferma, ya a punto de morir. Su padre desesperado se va junto a Jesús. Y esta mujer, a escondida, de hacia atrás, tocó el manto de Jesús. Me imagino que esta mujer vino totalmente cubierta con ropas, porque estas mujeres eran rechazadas por la sociedad, igual que el leproso. Y ella se enteró, dice que Jesús estaba en la región y vino y tocó. Entonces vamos a ver que para estas personas, hermanos, estas personas enfermas, no había esperanza desde una perspectiva humana. No había esperanza. Pero otra vez vamos a ver el poder de Jesús sobre estas personas, por la enfermedad y sobre la muerte. Y vamos a ver también cómo la fe hace toda la diferencia en medio de una situación desesperante que estaban ellos. La fe puesta en Cristo. La fe puesta en Cristo. El pecado, hermanos, es algo terrible que ha infectado completamente a la humanidad. Es como un virus mortal. Es como una enfermedad mortal que infecta a todos los seres humanos. Y una vez más vamos a ver la miseria del hombre en este capítulo. Un hombre desesperado, rico, que tenía mucho dinero, pero que él no podía hacer nada. Su dinero no podía comprar la salud de su hija. Tampoco podía resucitarle. El pecado es terrible, hermanos. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Imagínense, hermanos, por causa del pecado, en cuanto todos pecaron, toda la humanidad está bajo la maldición del pecado, infectado por el pecado. Su poder de corrupción es penetrante y destructivo y provoca rápidamente en las personas enfermedad, sufrimiento y por último la muerte. Nadie va a escapar de eso. Nadie va a escapar de la muerte, hermanos.
En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. La muerte física, de la muerte física nadie se va a escapar. El rico, el pobre, el necio, el sabio, todos vamos a morir alguna vez. Y la muerte llega cualquier momento. Cualquier momento. Nadie sabe el momento ni la hora que va a llegar eso. Y muchas veces nosotros vivimos como si la muerte estuviera demasiado lejos de nosotros. La muerte está cerca y el Señor tiene el control. El Señor tiene el control. Entonces eso es lo que hace la muerte, el pecado, hermanos. Por la consecuencia del pecado de Adán y Eva entró la muerte. Y no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. Lo más terrible es la muerte espiritual. Porque hay una eternidad eterna que le espera a la gente. Cuando muere alguien, los primeros que nos preguntamos, ¿dónde se fue? ¿Dónde se fue? Porque nosotros ya sabemos que hay dos caminos. El camino que lleva al cielo, que es Cristo, y el camino que lleva al infierno, que es el pecado. Entonces, hermanos, la desobediencia de Adán en el huerto de Edén introdujo por primera vez la muerte en el mundo. La muerte en el mundo. Y todos sus descendientes han heredado su condición terminal. Nadie se escapa de esta condenación. Eso es lo que nosotros ya sabemos. Miren lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. Nadie se escapa de esta condenación del pecado. Versículo 12 dice, Romanos capítulo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y como les dije, el miedo a la muerte es una realidad humana universal. Nadie puede decir que nadie tiene miedo de la muerte. ¿Verdad que eso? Cuando un inconverso vos le querés hablar de la muerte, no, la muerte no vamos a hablar. Eso no, nadie quiere hablar de eso, ¿verdad? El único que encontramos en la Biblia que dijo que la muerte era ganancia fue Pablo. Para mí la muerte es ganancia. Un cristiano sabe eso, que la muerte es la puerta de entrada junto a Cristo. Pero igual nos afecta. Somos humanos, somos débiles, ¿verdad? Nadie va a estar feliz siempre cuando alguien, un ser querido, muere. Eso nos golpea, hermanos, porque somos humanos. Tenemos sentimientos. Nos golpea, pero todos, absolutamente todos tienen miedo de la muerte. Es una realidad. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. Dice lo siguiente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y a librar a todo lo que por el temor de la muerte, miren lo que dice, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. O sea, la humanidad entera viven en temor de la muerte. Por eso es que cuando predicamos el evangelio, lo primero que le preguntamos a un inconverso es, ¿y si te morís, dónde te vas a ir? Y mayormente la mayoría se creen buenos, ¿verdad? Yo creo que me voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque yo no mato, yo no fumo, yo no le hago daño a nadie. Yo soy una persona buena, yo no robo. Y cuando tocamos la parte moral de la gente, nunca pensaste violar, nunca pensaste robar, nunca pensaste matar, nunca pensaste hacer algo malo, nunca fornicaste, nunca adulteraste. Ella cae por el piso su
su moral. Por eso la Biblia dice, no hay ni un bueno. Ni uno. Ni una persona que sea buena. ¿Por qué? Porque todos están infectados. Todas las personas están infectadas por el pecado. Y ese pecado nos separa de Dios. Y eso produce temor en la gente. Porque cada uno sabemos nuestra condición delante de Dios. ¿Dónde se va a ir si se mueren? Cada persona sabe. Entonces, a lo largo de los siglos, hermanos, a lo largo de la historia, las personas han tratado de escapar de la muerte. Pero sin éxito, nadie consiguió hasta ahora eso. Incluso los adelantos de la ciencia médica que hoy en día nosotros conocemos, que es tan moderna, por fantástico que sean, solo pueden prolongar lo inevitable. Solamente pueden prolongar. Pero nadie se va a escapar de la muerte. La muerte es, se dice, lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Es una frase que se dice, ¿verdad? Pero es cierto. Eso es lo más seguro que tenemos, que un día vamos a partir de esta vida. Entonces, la gente vive desesperado. Entonces surge una pregunta, como dicen, surge una pregunta. En toda la historia humana, les pregunto, ¿ha vencido alguien a la muerte? O sea, ¿usted conoce que alguien ha vencido a la muerte y al hacerlo ha hecho posible que otros también lo hagan? ¿Le conocen ustedes a alguien que ha vencido a la muerte y que al hacerlo otros también hacen? ¿Qué dicen? ¿Así o no? ¿Sí? La Biblia dice que sí hay un hombre. No que hubo un hombre, hay. Que es nuestro Señor Jesucristo. Hay un libertador, hermanos. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que tiene autoridad para dar vida a los muertos. Porque Él murió. Primeramente Él murió, la primicia. Y Él resucitó de entre los muertos. Miren lo que dicen Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay, hermano, no hay. ¿Por qué solamente en Cristo hay vida eterna? Porque Él es eterno. Dice, no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay ni un doctor, no hay ni un abogado, no hay ni un superhombre que pueda librarle a la gente de la muerte eterna. No hay. Solo, uno solo, que es Jesucristo. En Juan capítulo 11, versículo 25 al 26 dice lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Por qué no va a morir eternamente? Porque Cristo resucitó. Él puede resucitar. Porque en Él está la vida. Solo Cristo puede resucitar a los muertos. ¿Por qué? Porque en Él está la vida eterna. Entonces, hermano, en esta sección del capítulo 5, versículo 21 al 43, al regresar a Capernaum, Jesús ejerció poder milagroso sobre la enfermedad y sobre la muerte. En estos versículos vemos dos milagros espectaculares. Él no solo curó a una mujer de un mal de 12 años, esta mujer estaba enferma 12 años, sino también resucitó de entre los muertos a una niña también de 12 años. O sea, el poder de Jesús no tiene límites, hermano, no tenía límites. Él es el creador, Él es el poderoso. Él puede restaurar, Él puede hacer de algo viejo uno nuevo. Solo Él, el único que puede hacer eso. El aliento de vida, de la vida eterna, solamente puede salir de Jesús y de nadie más. Porque en Él está la vida, dice. ¿Por qué? Porque Él mismo es la vida.
¿Cómo nosotros tenemos ahora vida espiritual? Porque Cristo nos dio. Dice que el Espíritu de Cristo está en nosotros. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros. La luz de Cristo está en nosotros. Por eso miramos ahora con nuestros ojos espirituales y le vemos a Cristo y así le conocemos al Padre a través de Cristo y tenemos vida eterna. Y nadie nos va a quitar esto. Nadie, hermano. Entonces, solo Él podía restaurar no solamente o solo una parte del cuerpo, sino también restaurar la vida a un cuerpo, devolver la vida a un cuerpo muerto. Es el poderoso Cristo, hermano, que vino y caminó entre los hombres. El versículo 21, vamos a volver a Marcos, vamos a leer del versículo 21 hasta el versículo 24, la primera parte. Pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Un hombre desesperado, hermanos. Y acá vemos que la gracia la desgracia no respeta ni al rico ni al pobre, hermanos. Le llegó a este rico una desgracia terrible. No respeta las desgracias, no respeta al necio, ni al sabio, ni al alfabeto, ni al educado. Le llega a todo por igual. Y algún día a cada uno de nosotros nos va a llegar nuestro mal. Las desgracias llegan, hermanos, cualquier momento. Nadie sabe cuándo. Y en este caso, la desgracia tocó a la puerta de un hombre rico, como Jairo. Un hombre respetable, un hombre próspero. Marcos nos dice que era uno de los oficiales de la sinagoga. Era un hombre importante, hermanos. Era un hombre importante. Miren, hermanos, la escena. Yo quiero que ustedes, como yo hice, tienen que introducirse en esta historia. Los padres van a entender perfectamente la desesperación de este hombre. Nosotros los padres entendemos. Miren lo que dice. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Este hombre era importante. Y mira lo que hizo. La sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían. Y posiblemente Jairo era el que preparaba. Era como un tipo diácono. No era igual a los fariseos. Pero sí era uno que estaba en la sinagoga. Que preparaba el ambiente para el estudio. Que preparaba las cosas para que los fariseos puedan venir y enseñar la escritura. Pero él era un hombre importante, importantísimo y muy respetado por el pueblo. O sea, su posición en la sinagoga significaba que estaba íntimamente relacionado con el sistema farisaico de Capernaum. Y veníamos viendo, hermanos, nosotros en los pasajes anteriores de Marcos, cómo los fariseos le odiaban a Jesús. Y Jairo sabía esto. Cómo los fariseos le odiaban. Eran sus camaradas. Eran sus camaradas, hermanos. Le perseguían a Jesús. O sea, había una fuerte oposición de parte de los fariseos en contra de Jesús. Sin embargo, este hombre, hermanos, que vemos, ¿cómo vino? ¿Se acuerdan ustedes la historia de Nicodemo? Nicodemo vino de noche a escondida, teniendo temor de los otros fariseos. Pero este hombre no quiso saber absolutamente nada. Vino y se postró de rodillas delante del Señor, rogándole humildemente que venga en su casa. El versículo 23 dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Señor, yo me imagino la desesperación de esta persona. Él no llevó en cuenta su posición social. No, yo soy fariseo, ¿cómo me voy a arrodillar? Ante esa situación, hermanos, el orgullo desaparece. Y vos vas a hacer cualquier cosa por amor a tu hijo. Ustedes son jóvenes, pero que no saben todavía el amor del padre por un hijo. Es el papá o la mamá va a hacer cualquier cosa para salvar la vida de su hijo, hermano. El versículo 23 dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Imagínense, hermano, porque su hijita está a punto de morir. Está a punto de morir. El versículo 42, miren lo que dice el versículo 42. Nos dice que la niña tenía 12 años de edad
12 años de edad, hermanos. Cuando los judíos o las mujeres judías, cuando entraban, cuando cumplían 12 años, ya eran mujeres. Por fin, era lo más esperado por ellas. 12 años, por fin voy a ser mujer, ya podían casarse. Y esta mujer, esta niña cumplió 12 años y se murió. Imagínense, hermano. Es algo tan doloroso, me imagino. El papá fue algo terrible. Y Lucas añade que era hija única, hermanos. Imagínense. ¿Cuántos tiene hijos únicos? Yo, acá, Gregorio, allá Héctor. Único. Único, hermanos. O sea, su única hija. Y Jairo sabía que Jesús podía sanarla. Jairo sabía. Jairo estaba presente, hermano, cuando Jesús le liberó a un endemoniado en la sinagoga. Jairo sabía el poder que tenía Jesús. Jairo sabía. Él presenció muchas veces los milagros que Jesús hizo en la sinagoga. Presenciaba y sabía que Jesús podía solucionar este problema. Entonces Jairo tenía la confianza de que Jesús podía sanar a su hija. Por eso no le importó postrarse ante él, delante de todo el mundo, hermanos. No le importó. Él amaba a su hija con todo su corazón. Él amaba a su hija más que su reputación. Eso no le importó. ¿Se acuerdan? Como le dije, Nicodemo se fue de noche. Él tenía miedo. Escondida. Pero este hombre no quiso saber nada. Este hombre sabía que su hija podía morir en cualquier momento y ante esta desesperación un papá o una mamá va a hacer cualquier cosa. Va a correr de aquí en Asunción. Si la solución está en Asunción, va a correr si no hay colectivo. Y sin cansarse. Cualquier cosa. Es desesperante, hermanos, esa situación. Su esperanza, pero Jairo vino junto a Jesús. Su esperanza, la única esperanza que él tenía era Jesús. Tenía dinero, hermano. Este hombre tenía dinero para buscar ayuda de los doctores. Pero él sabía que ellos no le iban a poder solucionar este problema porque era grave. Era grave y decidió buscar ayuda en Jesús. ¿Cuántos buscan la solución en Jesús? Nosotros, hermanos, deberíamos buscar todas las respuestas. Toda la solución deberíamos buscar en Jesús. Dependemos mucho de nuestras fuerzas. Dependemos muchísimo de los recursos que tenemos. Dependemos muchísimo de los amigos que tenemos. Y está bien, no está mal. Pero en primer lugar, dependemos de Jesús. Es algo muy confrontador. Esta parte de la escritura a mí me confrontó, como le estuve compartiendo a los hermanos. Me identifiqué plenamente con Jairo. ¿Y qué yo haría en el lugar de Jairo? ¿Qué yo haría? Entonces, hermano, estoy seguro que todos los padres que están aquí presentes se identifican con Jairo. Estaría de la misma forma, estaría desesperado. Ya conté varias veces esto, lo que le sucedió a nuestro hijo. Cuando le dispararon a mi hijo, hermanos, yo le llevé al hospital y cuando llegamos, rápidamente le metieron en urgencia y yo quise entrar con él y cuando iba a entrar el doctor cerró la puerta por mi cara y me quedé afuera. Yo no sabía cómo estaba mi hijo, era tan desesperante y cuando estuve leyendo esta parte dije, me identifico plenamente con Jairo. Estaba desesperado, había mucha gente ahí afuera. Y yo lo único, no quería saber nada. O sea, yo en ese momento no pensaba en nada. Lo único que hice fue arrodillarme y lloré como una criatura. Lloré en la puerta y había multitud de gente y el guardia que estaba ahí me estaba mirando. Yo no tenía vergüenza de nadie, hermanos. Y me acuerdo cuando le dije al doctor, sálvale su vida. Sálvale a mi hijo, doctor, por favor. Y ¡pam! Cerró la puerta por mi cara. Y ahí el Señor me habló y me dijo, solo yo puedo salvarle su vida. En mi mano está su vida. En mi mano está su vida. Yo no sabía cómo está mi hijo. Era algo desesperante, hermano. Yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para devolverle la vida a mi hijo.
porque se trataba de mi hijo. Por eso Jesús le decía a los judíos: ustedes que son malos, saben darle buenas cosas a su hijo, ¿cuánto más el Padre Celestial que está en los cielos? Nadie puede decir que va a permanecer firme ante esta situación terrible. A mí no me importó nada. Yo iba a hacer cualquier cosa, hermanos. Si en ese momento el banco, o si era necesario usar dinero, o yo necesitaba 100 millones y si alguien me podía prestar, yo usaba sin pensar dos veces. Pero yo no sé cómo iba a pagar, ¿verdad? Pero vas a agarrar y vas a usar. Vas a perder tu casa. Si en ese momento alguien te dice: dame tu casa y te voy a dar el dinero que vos necesitas, te quedas sin casa. Si en ese momento alguien te dice: dame tu auto, en cambio el dinero que vos necesitas, vos te vas a quedar sin nada, hermanos. No te va a importar absolutamente nada. Y vas a vender todo por la desesperación que un padre puede sentir en ese momento. Es algo que uno tiene que pasar por eso para que pueda saber. Cuando me leí este pasaje dije: claro, ¿qué le iba a importar a Jairo? Su posición no le iba a importar. La vida de su hija estaba en juego. La vida de su hija. Pero ocurrió algo impresionante, hermanos. Durante esta circunstancia ocurre otro milagro. ¿Qué pasó con Jairo? Estaba mal su hija. Y miren lo que Jesús hizo. Versículo 25. Jesús pone a prueba la fe de Jairo. Está bien, viniste a mí. Bueno, vamos a poner la fe de Jairo en prueba. Y esto podemos titular, podemos ponerle un subtítulo: una larga aflicción, porque eso es lo que va a pasar Jairo, y una gran fe al final. Tremenda historia. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 26. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, 12 años, hermano, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, que decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Queda sana de tu azote. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Entonces es impresionante la providencia de Dios. Mis hermanos, es impresionante. Nunca llega antes ni después. Siempre en el momento exacto. Y esto es lo que nosotros no entendemos muchas veces. Las dos se curaron al mismo tiempo, en el mismo día. Las dos mujeres. Una que tenía 12 años murió, y la otra que tenía 12 años, una enfermedad en su cuerpo, se curó. Entonces esta mujer no solamente tenía problemas de salud, esta mujer que vino a Jesús no tenía solamente problemas de salud, sino tenía un serio problema religioso y también un serio problema social. ¿Por qué? Ella sufría tanto el malestar físico, imagínense, sangre saliendo todo el tiempo de tu cuerpo, es algo terrible, como la humillación social, hermano, lo que ocasionaba eso. Por muchos años de sangrado continuo. Eso ha de ser terrible, ¿verdad?
Y también la religión judía dice que cuando una mujer estaba en su periodo, quedaba impura 7 días y el que le tocaba quedaba impuro también. Pero esta mujer hacía 12 años, hermanos. No solamente una semana. Cuando dura el periodo, dura máximo una semana. Y me imagino que no es nada cómodo para nuestras hermanas, para las mujeres. Pero esta mujer sufría 12 años, hermano, de impureza. Imagínense, vivir así. Su marido no le podía tocar, hermanos. Sus hijos no le podían tocar. Sus amigos no le podían tocar. Era una mujer que vivía totalmente apartada de la sociedad. Totalmente. 12 años sufriendo de impureza. Seguramente esta mujer sufría de soledad, de vergüenza. Y seguramente la gente en aquella época pensaba que estaba bajo maldición de Dios. Y no solamente eso, ella había gastado todo su recurso, dice, yendo de médico a médico, probando todo clase de remedios sin ningún resultado, hermanos. Versículo 26, mire lo que dice. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba mal. Estuve leyendo uno de los posibles medicamentos para esta enfermedad. Dice un historiador, en el Talmud judío aparecen 11 remedios posibles para esta enfermedad. Eran recetas supersticiosas, ¿verdad? Por ejemplo, decía uno: poner la ceniza de un huevo de avestruz en un saco de tela, o ir a todas partes con un grano de mostaza obtenido del excremento de una burra. O sea, lo posible medicamento para esta enfermedad. Y todas estas cosas esta mujer hacía, hermanos. Gastaba su dinero. Esta mujer no tenía esperanza alguna de encontrar solución a su problema. Estaba fuera de su control. Estaba fuera de encontrar de su alcance una solución. Pero ocurrió algo impresionante. Hasta que se entera que Jesús está en Capernaum. Ahí está su esperanza. El único. Y tengo que irme, como sea, yo tengo que irme. No importa lo que la sociedad pueda decir. Yo me voy a disfrazar de no sé qué, pero me voy a ir. El versículo 27. Dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Vieron, hermano? Y al igual que Jairo, decide mezclarse con la multitud para tocarle a Jesús. A ella no le importó el rechazo. El versículo 28 dice que decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer sabía que Jesús era el Hijo de Dios, hermano. Por eso ella te quería tocar. Esta mujer sabía que Jesús venía de Dios. Por eso tocó su manto. Ella sabía que al tocar su manto, ella podía curarse. Porque él sabía que Jesús era un hombre de Dios. Miren lo que dice en Números, capítulo 15. ¿Por qué ella tocó su manto? Números, capítulo 15. No fue por casualidad esto. La mujer sabía dónde tocar. Números, capítulo 15. La mujer sabía perfectamente dónde tocar y quién era Jesús. Números 15, capítulo 15, versículo 37 al 41. Miren lo que dice. Números, capítulo 15, versículo 37 al 41. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul.
y os servirá de franja. Para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová y para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. En la primera parte acá hay dos enseñanzas. Ellos tenían que hacer esto para recordar siempre el mandamiento del Señor, pero también para que la gente vean que ellos eran los escogidos de Dios, que ellos eran los profetas de Dios, que ellos eran las personas que Dios les sacó de Egipto, los hijos de Dios. Entonces, hermanos, a los israelitas se les dio instrucciones de que cosieran franjas en los bordes de sus mantos como símbolo visible de que le pertenecían a Dios. Entonces esta mujer sabía que Jesús le pertenecía a Dios. Por eso tocó su manto con toda confianza y con toda fe, hermanos. Entonces alargó su mano para tocarle el manto de Jesús. Pero su fe en realidad no estaba en el manto, sino en Jesús. El versículo, vamos a volver en el versículo 29 al 31. Miren lo que dice. O tal vez esta mujer tenía fe solamente por su manto. Pensaba que había poder en el manto de Jesús. Versículo 29, 31 al 31 dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, de su terrible enfermedad, de su terrible condición. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? O sea, ¿qué pregunta es esa, Señor? 5,000 personas hay acá y voy a preguntar: ¿quién me ha tocado? O sea, ¿qué pregunta? Entonces le tocó a Jesús. Ella sabía que lo que hizo, hermanos, fíjense, ella trató de esconderse. Por eso Jesús preguntó: ¿quién me tocó? Porque ella le tocó y quería rajarse. Porque ella sabía que lo que hizo estaba mal. Tocarle a alguien siendo impura, eso era motivo de matarle. Entonces le tocó a Jesús. Ella sabía que lo que hizo podía meterle en un grave problema, hermanos, porque ella era impura. Ella no podía tocarle a nadie, y mucho menos a un rabí. Era una ofensa demasiado grande lo que ella hizo. Por eso se escondió y escondía, y detrás de Jesús, no fui yo. Pero Jesús se dio la vuelta y preguntó: ¿quién me tocó? ¿Quién? Yo estaba seguro que ella pensaba huir. La Biblia no dice, ¿verdad? Pero llegué a la conclusión que ella pensaba huir. Pero miren lo que Jesús hizo. Jesús estaba yendo en la casa de Jairo. Había una urgencia. La hija de Jairo estaba ya a punto de morir. No había tiempo que perder. Sin embargo, Jesús, ¿se acuerdan ustedes Jesús en la barca? Durmiendo en medio de la tormenta, hermano. Jairo desesperado: ¿y mi hija, Señor? Él se da la vuelta y le atiende a una mujer con flujo de sangre. ¿Acaso ella no podía esperar? La hija de Jairo estaba muriendo. Estaba muriendo, hermano. Sin embargo, Jesús estaba bien tranquilo. Él se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Verdad que suena ridículo eso, verdad? ¿Quién me ha tocado? Había miles de personas y Jesús hace esta pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Verdad que no tenía sentido eso? Mis hermanos, no es que Jesús no sabía quién le ha tocado. Por supuesto que él sabía. Pero él tenía que preguntar eso en público. ¿Y cuál es la razón para hacer eso?
Jesús tenía que sacar eso a la luz pública. Él tenía que hacer saber que Él hizo ese milagro. Versículo 32. Pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabía ella lo que hizo, tenía miedo, hermano, sabiendo lo que ella había sido hecho, dice, que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. No escondió absolutamente. Yo fui, Señor, yo fui el que te toqué, Señor. Yo fui. Miren la respuesta de Jesús. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Se acabó tu sufrimiento. Eso es lo que Jesús te hizo. Él le dijo, se acabó tu sufrimiento, mujer. Vete en paz. Vete en paz. Tres cosas importantes que vemos aquí, hermano. En primer lugar, tenía que ayudarle a esta mujer. Y también tenía que corregir tal vez su teología, ¿verdad? Porque ella pensaba que tal vez en su manto estaba el milagro. Quería tocar su manto para sanarse, pero el Señor le mostró que no fue el manto el que le curó, sino la fe depositada en Jesús. Eso fue lo que le curó. Muchas veces, muchas iglesias hoy en día se usa, trae el manto de Jesús y le venden a la gente o le ponen encima para curar. No, nunca va a ser algo externo, siempre va a ser Jesús. Jesús es el que hace el milagro, hermano. Y no fue el manto, no fue la ropa, y ni siquiera la fe tiene poder alguno para decir, bueno, esta persona no tuvo fe, por eso no se curó. O muchas veces decimos, tuvo una gran fe, por eso se curó. No, hermanos. No tiene nada que ver eso. No es la fe, sino el objeto de la fe. Es el que hace la gran diferencia. Que hace la diferencia. El objeto de la fe, no la fe. Mi fe puede ser como semilla de mostaza, dice. Pero ¿dónde deposito mi fe? Ahí está el problema. En segundo lugar, otro motivo fue hacerle saber a la multitud que esta mujer ceremonialmente estaba limpia. Después de 12 años de sufrimiento y sin llevar una vida normal, desde ese momento ella empezaría a vivir como una persona normal y corriente. 12 años sufriendo esa enfermedad. Y me acuerdo del leproso, ¿verdad? También fue limpiado. ¿Saben lo que significó eso para esta mujer, hermanos? Versículo 34. En tercer lugar, perdón. Miren lo que Jesús le dijo. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado, mujer. Vete en paz, libre, sana de tu azote. Se acabó tu sufrimiento. Se acabó tu sufrimiento. O sea, esta mujer no solamente encontró sanación, hermanos, sino también salvación. Vete en paz. ¿Sabe qué significa paz? Shalom. Shalom. Por fin te has reconciliado con Dios. No solamente te sané, sino te reconcilié con el Padre. Estás liberada de la esclavitud de esta enfermedad. Y eso también fue lo que Cristo hizo con nosotros. Y deberíamos ponernos tan feliz como esta mujer que quedó liberada de esta enfermedad. Cada vez que nosotros recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Esa liberación, esa limpieza que hizo Cristo en nosotros. Dice la Biblia que somos santos y sin mancha delante de Dios. Y nadie puede cambiar eso. Por más pecadores que seamos. Si yo fui justificado por Cristo, si yo fui limpiado por Cristo, si la Biblia dice que ya estamos limpios, hermanos. Si la Biblia dice que nadie me separará del amor de Cristo, ¿alguien puede cambiar eso? Si cuando Cristo oró a su Padre que Él nos quería tener con Él en su gloria, ¿alguien puede cambiar eso? Nadie. Lo que Cristo hizo fue para siempre, hermanos. Fue para siempre. Fuimos reconciliados con Dios, libre de la ira de Dios. Eso tiene que producir en nosotros una felicidad tremenda. Romanos 5. ¿Qué es lo que dice Romanos 5, hermanos? Romanos 5.
también debería producir en nosotros la misma felicidad. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto fue lo que Cristo hizo por nosotros, la misma cosa. Y es lo que hizo con la mujer. Solo Cristo pudo hacer esto. El poder de Dios y la misericordia con esta mujer infeliz, porque llevaba una vida infeliz. Ella no encontraba felicidad. Por más que tenía mucho dinero, ella gastó todo en doctores. La condición del hombre, hermano, nadie puede solucionar. No hay una solución para el hombre. Solo Cristo tiene que hacer. Si Cristo no nos salva, no hay solución. Si Cristo no nos restaura, no hay restauración. Si Cristo no cambia mi vida, yo no puedo hacerlo, ni nadie puede hacerlo. Si Cristo no me da vida, permaneceré muerto hasta la eternidad. Por eso nuestro clamor debería ser siempre a Él. Vamos a volver no nos olvidemos de Jairo. Jairo se quedó desesperado, hermano. ¿Dónde se quedó Jairo? Jairo estaba desesperado. Vamos a volver a Jairo. ¿Qué pasó de él? ¿Será que Jesús se olvidó de él? Imagínense ustedes, hermanos, la angustia de este hombre. Para él cada segundo que pasaba cuenta. Cada segundo, y Jesús ahí hablando con la mujer. ¿Ya pasó cuánto tiempo? ¿Ya pasó cuánto tiempo, hermano? Su hija está a punto de morir. La multitud le estorbaba a Jesús, no podía caminar rápido. Imagínense. En aquella época ellos no tenían ambulancia, por ejemplo. Ahora nosotros vemos en la fila, suena la ambulancia y tienen que dar paso, ¿verdad que sí? Uno se va hacia allá, otro allá, zarambías. ¿Por qué? Porque alguien está en peligro de vida. Alguien está a punto de morir, corre riesgo de morir, y la ambulancia tiene que llegar en el hospital. ¿Verdad que sí? Por eso damos pasos, hermano. Jesús, tranquilo. La multitud sin convivir se quedó a preguntarle a una mujer quién me ha tocado. Es increíble. Entonces, Jairo desesperado, y Jesús decide quedarse a conversar con una mujer. ¿Verdad que parece que no le importaba tanto a Jesús la hija de Jairo? ¿No le da esa impresión o esa sensación? Veo que no le importaba tanto, hermanos. Jesús tranquilo. ¿Se acuerdan de los discípulos en las barcas? Todos desesperados, Jesús durmiendo, y le dicen a Jesús, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Acaso no te importa eso, Señor? Jesús durmiendo, tranquilamente. Me imagino que Jairo dijo eso en su corazón. Pero así es la fe del hombre. Fluctúa. Es como el viento. Imagínense que un doctor haga eso acá en Paraguay. ¿Verdad que solemos ver en el noticiero que alguien muere por negligencia porque no le atendió rápido? Le demandan, una hora le demandan al doctor. ¿Y qué le ponen? Médico fue demandado por negligencia. Fue negligente el doctor. No le hizo caso al paciente y murió. Le demandarían. Y parecía que Jesús estaba siendo negligente en este lugar. ¿Verdad que la mujer podía esperar? No corría peligro de muerte. Solo tenía flujo de sangre. Estaba enferma, 12 años. Sin embargo, la niña sí estaba en peligro. Pero ocurre lo que todos temíamos. El versículo 35. Acá podemos ver, hermanos, cómo brilla realmente el poder y la compasión de Jesús. A Él no se le escapa absolutamente nada. El versículo 35. Mientras Él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, y ocurrió lo que temíamos, tu hija ha muerto. Y Jesús, por quedarse ahí,
Podemos decir y sacar la conclusión, si no conocemos el resto de la historia, ay, qué negligente es Jesús. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Para qué? Ya no es necesario, tu hija murió, Jairo. Tu hija murió. Tu hija murió. Hermanos, como le dije, quiero que ustedes se introduzcan en este pasaje, en la historia. Imagínense, pónganse en el lugar de Jairo ahora mismo. Él vino desesperado junto a Jesús. El versículo 23. Le rogaba mucho y diciendo: mi hija está muy enferma, Señor. Ten compasión de ella. Y el Señor dejó que ella muera. El dolor de Jairo, diciendo seguramente: tardó mucho Jesús. Pero entonces Jesús, que conoce a Jairo y sabe lo que pasa en su corazón, y diciendo todo eso, Jairo en su corazón, y pensando muchas cosas, seguramente interviene. El versículo 36 le dice: luego oyó lo que se decía Jesús y dijo al principal de la sinagoga: no temas. Esta palabra, hermano, me encanta, me impresionó cómo Jesús le trata a la gente: no temas. Cree solamente, Jairo. O sea, una lección tremenda, no importa cuán terrible, hermano, pueda ser nuestra situación. Jesús sigue teniendo el control de todas las cosas. Podemos desesperarnos y podemos decir: ya terminó todo, no hay esperanza. Me imagino que Jairo estaba así, tan dolido, su hija falleció. Un caso parecido también encontramos en Juan. ¿Se acuerdan ustedes cuando Marta se corrió y cuando Lázaro murió y le dijo: Señor, si tú hubieras venido antes, tu amigo Lázaro no hubiera muerto? Y Jesús le dice: no, yo tengo el control de todas las cosas. Jesús tiene el control de todas las cosas. Este hombre se esperó. Y todo este tiempo, hermano, que pasó, Jesús tenía total control de la situación. Y acá vemos que su tiempo, otra lección que aprendemos, que su tiempo no es nuestro tiempo. ¿Cuántas veces nos apuramos y metemos la pata, hermanos? Y decimos: este es el tiempo. Y Jesús te dice: no, espera mi tiempo, porque es perfecto. Mi tiempo es perfecto y yo voy a hacer las obras, no se apuren. Pero como hay muchas personas tan apuradas que muchas veces metemos la pata y nos desesperamos ante una situación terrible. Somos humanos, hermanos. Hermanos, la gracia de Dios no depende de nuestro tiempo, hermanos. No depende de lo que yo haga. Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Esta palabra "no temas" encontramos en Lucas 12:32. Miren lo que Jesús le dice a sus discípulos. Lucas 12:32. Es una palabra tan que alivia o trae gozo a nuestra alma. Mire cómo Jesús le dice: no temáis, usando la misma palabra que usó con Jairo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Por qué temen ustedes mis corderitos? Eso significa manadas pequeñas. Mis corderitos. Ustedes son mis corderitos. ¿Por qué temen si yo estoy con ustedes? Marcos, versículo 37 y 38. No temas, Jairo. 37 y 38 dice:
Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entonces, estos eran personas contratadas para llorar. En aquella época ellos contrataban llorones por la familia, ¿verdad? Dependiendo de la posibilidad de la familia, se contrataban los llorones. Y Jairo era una persona rica. Quiere decir que estaba lleno su casa de llorones. Persona que trabajaba, imagínense, alguien que tiene que trabajar de llorón. Alguien de por sí lo de llorón, ¿verdad? Entonces ellos lloraban, porque Jairo era un hombre rico. Quiere decir que su casa, hermano, estaba lleno de ellos. En algunos países se sigue practicando esto. El versículo 39 dice, y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos los llorones, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Entró. Entonces estos llorones, de llorones pasaron a burladores. ¿Qué? La niña ya está muerta, nosotros estamos llorando por ella. Y vos decís que no está muerta, está durmiendo. No, este es un loco. Se burlaban de Cristo, pero Jairo tenía fe, hermano, a pesar de las burlas que decían la gente. Entonces lo que ocurrió en la habitación fue algo impresionante. Como le dije, poder, ternura y compasión. Versículo 41, miren lo que ocurrió. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cum, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Entonces esto tenemos que entender también a la luz de la ley ceremonial de aquella época. Era prohibido tocar por los muertos. Si alguien tocaba, quedaba inmundo. Pero Jesús pasa por alto ese detalle, hermano. Y toca la mano de la niña. Miren lo que dice en arameo. En arameo es talita, que significa niña. Pero también, ¿saben cómo podemos también traducir esto? También lo que significa es como decirle a alguien, Jesús le agarra a la niña de la mano y dice, mi amor, con una compasión, mi amor, cariño, tesoro, levántate. Es como que alguien le dice a su hijo a la mañana o a su hija, mi amor, despertate. El cariño de Jesús. Le agarra de la mano y dice, mi amor. Eso a mí me produjo, hermano, así, impresionante. O sea, cómo Jesús le despertó a esta niña, le dio vida. ¡Cum! Cariño, cum. Despierta. Hijita, despierta. Y la palabra de Jesús es tan poderosa, él no necesita hacer nada, que cuando Él le hablaba a los muertos, y los muertos le oyen, hermanos, automáticamente. Y no solamente escucha, sino vuelve a la vida. Vuelve a la vida. 42 dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. La niña se levantó. Fue al instante, hermanos. Al instante, dice. Enseguida, en segundo fue totalmente restaurada esta niña. Esta niña estaba gravemente enferma y sus órganos completamente adentro. Los órganos de adentro estaban totalmente infectados por la enfermedad. Pero fue restaurada totalmente. Porque miren lo que dice en el versículo 43. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Esta niña estuvo mucho tiempo sin comer. Le restauró totalmente. Se levantó con toda su fuerza, con vigor. Y empezó a tener hambre como todo adolescente, ¿verdad? Yo sé que los adolescentes comen mucho. Esta niña empezó a tener hambre.
No sé si porque soy padre me impactó tanto este pasaje, hermanos. Ni uno de los pasajes me impactó tanto hasta ahora como este. El poder de Jesús, la misericordia de Jesús, la bondad de Jesús, su amor por nosotros. Es impresionante, hermanos. ¿Cómo no deleitarnos? Hermanos, por último, ¿y qué aprendemos de esta historia? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos con esta historia? En primer lugar, nos enseña que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. El Señor te dice esta noche: yo tengo el control de todas las cosas. Y Él sabe cómo y en qué momento hacer las cosas. Esto tenemos que entender bien. Para Él no hay causa perdida, hermanos. Para nosotros de repente puede haber causa perdida, pero yo ya no tengo esperanza para nada. Ya es demasiado tarde. No es. Para Jesús no hay eso, no hay causa perdida. Él es el salvador de las causas perdidas, el restaurador. Para Él no hay causa perdida. Él sabe cómo y cuándo tiene que hacer lo que sabe hacer. Nosotros no sabemos hacer nada. Entonces nos conviene esperar en Él para que las cosas puedan suceder en bendición. No nos apuremos, hermanos. Cuando nos apuramos, lo único que demostramos es arrogancia y no confiamos en Él. Una tremenda lección. Jesús en esta ocasión aparentemente tardó, pero era parte de su amor, hermanos. Era parte de su amor. Jesús se tardó a propósito por amor a Jairo. Jairo tenía fe, pero lo que Jesús tenía preparado para él era algo mucho mayor de lo que él buscaba en Jesús. Él buscaba solamente sanidad, pero Jesús le demostró que Él puede resucitar hasta los muertos. El poder de Jesús. Por eso Él se tardó. No es que no tenía cuidado, Él sabía lo que estaba pasando. Tardó para mostrarle algo mucho mayor que una sanación, hermano. Le resucitó a su hija para fortalecer mucho más su fe. Me imagino la fe de ese hombre aumentó a 100% después de ver ese milagro. Tal vez si le sanaba nomás a su hija no iba a ser algo chocante para él, pero cuando le resucitó a su hija, fue algo maravilloso. Me imagino que su fe aumentó 100%. Y eso es lo que nosotros no entendemos muchas veces. Y decimos que Dios no tiene cuidado de nosotros, que se olvidó de nosotros, que se quedó a hablar con una mujer que yo ya no le importo a Jesús. Sigue teniendo el control de todas las cosas. No nos desesperemos ante una situación, hermanos. Confiemos en Dios, porque eso es lo que a Él le agrada. Nos desesperamos. ¿Saben por qué? No por la causa de la circunstancia. No es por eso. No es por la circunstancia lo que nos desespera, hermanos. Es la falta de fe. La falta de confianza en Dios. Entonces, cuando no confiamos en Dios, demostramos arrogancia. Por eso el Señor nos hace esperar, porque nos ama, para ayudarnos a confiar en Él. Nosotros no sabemos más que Dios. Nosotros no somos más inteligentes que Dios para decir que Él se olvidó y que Él no sabe hacer. Solo los cristianos verdaderos pueden confiar en Dios, hermanos. ¿Qué significa confiar en Dios? Significa que vos y yo sabemos que Él tiene el control absoluto de la situación por la cual estamos pasando. Y que su forma de hacer las cosas es infinitamente superior a la nuestra. Eso significa confiar en Dios. Saber que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Y que Él puede hacer muchísimo, pero muchísimo, infinitamente mejor que nosotros. Pero eso en Efesios 3:20 dice, pero Él hará mucho mejor de lo que ustedes piensan hacer para Él. Mucho mejor. Jesús hará mucho mejor. Entonces eso es confiar. Muchas veces las cosas no van a salir como nosotros queremos, mis hermanos. Pero Él, en su sabiduría, hará lo que es mucho mejor para nosotros.
¿Para qué? Para su gloria y para nuestro bien. El ejemplo de Pablo. Pablo decía, Señor, quita de mí este aguijón que tengo en mi cara. No, no te voy a quitar, Pablo. Bástate mi gracia. Confía en mí. Y ahí Pablo se rindió. Bueno, Señor, me gloriaré en Jesucristo. De buena manera me gloriaré en Jesucristo. Porque Él sabe por qué hace las cosas. Él sabe, para su gloria, para recibir más gloria. Y otra lección, hermano, que aprendemos es que Cristo vino y se hizo como nosotros. Anduvo en medio de pecadores. Se mezcló con la raza humana pecadora, mis hermanos. Pero Él no hace excepción de persona. Él le salva a rico, a pobre, a necio, a todo le hace caso. Por eso nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio. Y no tenemos que hacer excepción de persona tampoco. Él es misericordioso con todo. Él no hace excepción de persona. Ricos, pobres, sabios, necios. Todos son iguales para Él. Él vino a limpiarnos de nuestras inmundicias. Él vino a curar nuestra enfermedad. A liberarnos de la esclavitud del pecado. Es el propósito principal de su venida. Y durante estos estudios que vamos a ir haciendo en Marcos, iremos viendo a Cristo obrando en medio de la humanidad. Pónganse de pie, hermanos. Así que no hay causa perdida para Cristo. No hay pecado demasiado grande que Él no pueda perdonar. No hay una enfermedad que Él no pueda sanar. No hay ni una cosa que Él no pueda hacer. Acércate a Cristo esta noche. Si eres su hijo, arrepiéntete por no confiar en Él. Tenemos que arrepentirnos. Señor, perdónanos. Porque muchas veces actuamos como los incrédulos. Como si no te tuviéramos o como si no te conociéramos, mi Dios. Nos apuramos para hacer las cosas y pensamos que tú no nos haces caso o pensamos que tú no tienes control de la situación. Perdóname, Señor. Perdona mi incredulidad, Señor. Ayúdame a confiar en ti, mi Cristo. Que las circunstancias, Señor, me ayude a tener más fe en ti. Ayúdale a mis hermanos, porque tal vez alguien está pasando por una situación terrible y no está confiando en ti. O otro pasará mañana, no sabemos, Señor. Pero lo único que sabemos es que a cada uno nos llegará nuestro mal. Porque estamos en este mundo caído. ¿Y qué vamos a esperar? Tenemos un cuerpo enfermo. Un cuerpo que va a ser destruido. Y vamos a enfermarnos. No sabemos de qué vamos a morirnos. Pero que eso, Señor, no sea una angustia constante para nosotros, sino más bien nos ayude a meditar en nosotros mismos, a meditar en nuestras vidas. ¿Cómo estamos delante de ti? ¿Será que estamos confiando en ti, Señor? Cuando recibimos malas noticias, que el dólar baja, que va a venir una escasez, que va a haber guerra, ¿cómo respondemos a todas esas cosas, Señor? A todas esas noticias que recibimos, ¿cómo respondemos, Señor? ¿Será que estoy haciendo con mis fuerzas las cosas, Señor? Háblame, mi Dios, y ayúdame a confiar en ti. Y si tengo que esperarte, Señor, esperaré, porque yo sé que tú harás mejor en lo que yo pienso hacer, Señor. Tú harás mejor, Señor, porque tu bendición no añade tristeza, Señor. Pero si mi obra me añade sufrimiento y tristeza, porque mi voluntad no es perfecta. Solo tu voluntad es perfecta, Señor, y es agradable y es buena, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, porque eso es lo que a ti te agrada, Señor. Así como este hombre no le importó, Señor, su posición, se postró delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, buscando ayuda y esperando en Él. También esta mujer que no tenía esperanza, rechazada por la sociedad,
Solo en ti podemos encontrar lo que buscamos, Señor. Apartado de ti nada podemos hacer. Que nuestra fe, Señor, ayúdanos, Señor. Porque el justo por fe vivirá. El justo hasta la muerte confiará en ti, dice tu palabra, Señor. Los justos son aquellos que fueron salvados por ti. Y fuimos llamados a confiar en ti. Para que el mundo vea que tenemos un Dios todopoderoso que cuida de nosotros. Que tenemos a un Dios todopoderoso que tiene el control en su mano. No el presidente, no los gobernantes, sino nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres nuestro cuidador. Tú eres nuestro Salvador y tú eres nuestro castillo fuerte, Señor. Líbranos de la incredulidad y de la impaciencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.